Y bueno, vamos a comenzar con nuestra predicación. ¿Trajo su Biblia? Levante su Biblia. Amén. ¿Quién trae su celular? Que trae ahí la aplicación. ¿Sí? Traen más aplicación que Biblia, ¿eh? Tarea número 1, traer su Biblia, cárguela. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este momento en las manos del Señor. Ponga su Biblia en su corazón y vamos a orar. Señor Jesús, todos juntos, fuerte. Señor Jesús, habla mi vida, ministra mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la guarde, la declare y la practique. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, ahora lo voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo 23. Salmo 23. Cuando lo tenga, colabóreme con un amén. Amén. Muy bien. Todos juntos, a la cuenta de 3 lo vamos a leer. Amén. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén. Este es un salmo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Y cuando empieza, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pareciera que el rey David está pasando por una situación muy buena. Pareciera que el rey David no tiene problemas, está libre de toda preocupación. Y a lo mejor nosotros lo vemos o lo visualizamos que está ahí en su palacio, ¿sí? Donde ya no tiene problemas, donde está exento de toda dificultad. Pero la verdad es que normalmente David escribía sus salmos cuando estaba siendo perseguido, cuando tenía problemas, cuando tenía dificultades, cuando lo habían engañado o lo habían saboteado, cuando estaba en peligro de muerte, ¿sí? Era donde David escribía sus salmos. Y este salmo no es la excepción. De hecho, ¿sí? Cuando David está escribiendo este salmo, es como tratar de mostrarnos cuál es su vivencia. ¿Por qué lo escribió o qué lo impulsó a escribirlo? Algunos de ustedes, yo sé que tal vez están en una situación adversa, difícil, complicada, ¿sí? Y a lo mejor no se sentirían con esa confianza de escribir un salmo como lo está escribiendo David. Pero déjenme les digo, David también tuvo una referencia, ¿sí? La primera persona que escribió "El Señor es mi pastor" fue precisamente Jacob. Jacob, ustedes recordarán quién fue él. Fue el hijo de Isaac. Precisamente el nombre de Jacob significa usurpador o engañador. Y él mismo, al finalizar ya sus días, en Génesis 48, ya cuando están sus días terminando, Génesis 48 del 15 al 16, en la versión nueva, versión internacional, Jacob ya está en sus últimos días y le manda a hablar a José, y le dice: trae acá a tus hijos, a Efraín y Manasés, que yo voy a orar por ellos. Y la manera como Jacob ora por ellos es de la siguiente forma. Dice: que el Señor, que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta el día de hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos se ha recordado mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Ahora, yo creo que muchos hemos leído sobre Jacob. Ahorita vamos a regresar con el rey David, pero muchos hemos leído sobre Jacob.
Y Jacob era considerado como un engañador, como un usurpador. Incluso podemos ver que la vida de Jacob estuvo llena de problemas y tribulaciones. Jacob nació en una familia donde el papá de Jacob, Isaac, tenía mayor preferencia por Esaú, ¿sí? Y la que tenía mayor preferencia por Jacob era su mamá, ¿sí? Pero también hay un otro momento en el cual Jacob, él era un hombre más de casa, de estar ahí en el hogar. Y en esa llega un momento en el cual está preparando un potaje y llega su hermano Esaú, después de haber cazado, de haber estado allá en el campo y estar cazando, y le dice: dame un plato de tu potaje, de la sopa roja que tienes ahí. Y Jacob le dice a Esaú: bueno, sí te lo voy a dar, pero véndeme tu primogenitura. Esaú dice: bueno, ¿de qué me va a servir? Y se la vende. Y ahí es donde empieza a Jacob a tratar y a planear cómo podía ahora llegar a ser el primogénito. Ahí ya el hermano ya empezó y le dijo: aquí está mi primogenitura. Se la vendió, pareciera que es algo legal, pero realmente las intenciones de Jacob eran más profundas. Más adelante, cuando Isaac ya está próximo a partir, ¿sí?, llega un momento en que le dice Isaac a su hijo Esaú: prepárate y ven, porque quiero bendecirte, derramar sobre ti la bendición, porque tú eres el primogénito. Dice: pero prepárame uno de los platillos que tú haces. Ve y caza y prepárame un platillo. Tan pronto como escucha Jacob y la mamá de Jacob esto, entre los dos, entre la mamá de Jacob y Jacob, empiezan a buscar la manera de robar esa primogenitura. Sí, Jacob se pone como unas especies de pieles, porque Esaú era muy velludo. Y cuando se acerca, llega el momento en que entra a la alcoba donde está Isaac. Isaac ya no podía ver. Y es ahí donde le dice: padre, bendíceme. Y Isaac dice: bueno, dice, la voz, dice, es de mi hijo Jacob. Dice: pero el aroma hasta le hacía así. Dice: es de mi hijo Esaú. Y lo bendice. Tan pronto como llega Esaú, dice: ahora sí, papá, ya te preparé el cabrito que tú querías, ahora bendíceme. Y luego Isaac se conmociona y dice: ¿cómo es posible? Yo ya bendije a alguien, yo ya bendije a tu hermano. Dice: yo nada más tengo una sola bendición. Ahí Jacob había usurpado la posición de su hermano. La palabra Jacob es mentiroso, usurpador. Imagínense que a alguien le digan: hey, usurpador, ven para acá, ¿sí? Ese era el nombre real que tenía Jacob. Otro de los momentos que también tiene Jacob es cuando él trabaja por su esposa, por esa esposa que se llamaba Raquel. Primero llega con su tío y le dice: bueno, tío, ¿sabes qué? Pues me gusta tu hija, ¿sí? Raquel. Dice: bueno, vamos a hacer una cosa, sobrino. Vas a trabajar 7 años y te la voy a dar. El día que le tocaba dársela, después de que se cumplieron los 7 años, ¿sí?, ya en la noche, ¿sí?, le da su tío, a Jacob, le da a una de sus hijas, pero no a Raquel, le da a Lea, ¿sí? Y entonces al día siguiente, cuando se levanta y se despierta Jacob, dice: caray, dice, pues yo pensé que era Raquel y es Lea, ¿sí? Entonces le dice: tío, ¿qué es lo que pasó? Dice: no, es que acá en la familia no está bien que demos primero a la segunda y la primera se quede ahí. Dice: no, ¿quieres a Raquel? Sí, tío, sí la quiero. Otros 7 años. Entonces ahí trabaja otros 7 años. En total fueron 14 años. ¿A dónde voy con todo esto? ¿A dónde vamos? Que muchas veces, de la manera como se comportó Jacob, también fue de la manera como lo trataron a él. Pero al final de los días, Jacob expresa eso desde la profundidad de su corazón y pudo decir: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. ¿Y qué quiere decir esto? Tal vez tú te encuentras en una situación adversa, complicada. Tal vez tú estás en una situación en la cual no es la más favorable, la más ideal en tu vida. Pero hoy el Señor te está diciendo: yo quiero ser tu pastor. Yo quiero pastorear tu vida. Ahí en medio de la dificultad, yo quiero que puedas experimentar mi poder. Y para eso vamos a ver qué fue lo que hizo David.
David, cuando expresa en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, él está diciendo, déjenme les cuento, yo también como Jacob tengo experiencias que comentar y han quedado registradas precisamente en la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo David? Primeramente, cuando David dice, el Señor es mi pastor, podemos ver que había una relación muy íntima entre Dios y David. Y esa relación no empieza sino desde temprana edad, cuando tenía desde los 14 o 16 años, que sus papás, el papá de David, lo manda a cuidar las ovejas. Le dice, vete a cuidar las ovejas. Tenían, creo que 7 y él era el octavo. Eran 7 hermanos y él era el octavo. Y a él, por ser el más chiquito, le tocó cuidar las ovejas. Tal vez tú te encuentras en una situación así, que dices, no, es que todos mis hermanos recibieron educación y yo no. Todos mis hermanos a mí me dejaban, les compraban los tenis y a mí me dejaban los gallitos del que estaba. ¿Sí? No sé si les pasó, ¿eh? Bueno, yo soy el primero. ¿Sí? Y yo no tengo hermanos, entonces no les puedo decir, tengo hermanas. Pero yo sé que algunas veces así pasó. ¿Sí? Que decían, bueno, pues me dejaron el pantalón, pero pues ya lo usó mi hermano mayor y luego el del medio y ahora sigo yo. ¿Sí? Y así estaba en una situación David, que no era bien agraciado. De hecho, ustedes pueden recordar también cuando David va a ser ungido por Samuel, ¿sí? El papá de David primero le presenta a Samuel, ¿sí? Todos los hermanos, hasta uno alto, bien parecido, tenía corte italiano y todo, y luego se quedó vislumbrado Samuel, pero dijo, no, le dijo el Señor, él no es, hazme pasar a todos. Y hasta que llega el último y dice, oye, ya son todos. Ah, no, por ahí hay uno que anda cuidando las ovejas, pues tráelo. Muchas veces ese uno se parece a nosotros, que nadie te quiere tomar en cuenta, o que te sientes minimizado, o que te sientes relegado. Esas son las historias de David. Pero déjenme les digo, mientras David estaba cuidando las ovejas, desde ahí él empezó a establecer una comunión personalizada con el Señor. En medio de las dificultades es donde él daba gloria a Dios. En medio de los problemas es donde él alababa a Dios. A tal grado que cuando llega el momento de ir a combatir a Goliat, el rey Saúl lo ve tan chiquito y dice, bueno, pues déjame, te doy mi armadura. ¿Sí? Dice, no hay necesidad de eso. Mire, señor rey, cuando yo cuidaba ovejas, ¿sí? Y venía un oso o un león, Dios siempre me daba el poder para destruirlos. Y yo sé que ahora con este filisteo incircunciso no volverá a ser la excepción. Dios me va a dar el poder. Y eso es lo que pasa. ¿Pero por qué? Porque había una comunión, una relación constante con el Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Levante la mano el que no entendió nada y damos desde el amén. Muy bien. En el Salmo 18, versículo 1, búsquelo ahí. David empieza a distinguir, a darle unos calificativos a Dios, unos adjetivos calificativos, y empieza a expresarse de la siguiente manera: Dios es mi fortaleza, Dios es mi roca, Dios es mi castillo, Dios es mi libertador, mi escudo, el que me da las fuerzas cuando no tengo ninguna. Y si se fijan cada uno de ustedes, esto es en base a una relación. La primera pregunta que tengo: ¿quién es Dios para ti? ¿Cómo lo ves tú? Tal vez tú lo ves medio distante, tal vez pareciera que no te da respuesta. Tal vez tú estás preguntándote: Señor, ¿por qué oro y no suceden las cosas? O tal vez haya algo que se llama pecado, que dices, no, es que no tengo semanas que no me he metido a orar profundamente. No levante la mano, pero sé que hay varias personas de las que están aquí que han dejado su nivel de oración, que su nivel de comunicación con Dios, su devocional ha menguado y ya no lo tienen como antes. Antes ustedes hasta decían, yo soy el primero, y decían, me voy a meter al closet a estar orando, o me meto al baño, pero no voy a salir de la casa sin orar. David lo que hacía es que aprovechaba cada momento.
Y si estaba cuidando las ovejas, él ahí estaba orando. Y si estaba tal vez siendo menospreciado por sus hermanos, él ahí estaba orando. Este es un tiempo, iglesia, que el Señor nos está llevando a que retomemos esa área fundamental de nuestras vidas, que es la oración. A mí no me van a tener que dar respuesta, eso es entre ustedes y Dios. Pero si hoy Dios nos está llamando y está diciendo, yo quiero ser tu pastor, Él está buscando ovejitas. Tal vez en el pasado podíamos calificarnos como cabras, ¿sí? Que decían, bueno, pues también él, David Elías es, pero ahorita anda como cabra loca, anda de un lado a otro, no me hace caso. Y una característica de las ovejitas es que escuchan la voz de su pastor. ¿Sí los han visto? ¿Sí? Si no, métanse a los videos al YouTube, ¿sí? Y busquen, ¿sí? La oveja y el pastor, y van a ver cómo le ponen varios pastores o presuntos pastores y le empiezan a hablar a las ovejitas y ninguna de ellas viene. Pero nada más le ponen al pastor, al que es el pastor de las ovejas, y empieza a hacer unos sonidos y las ovejitas vienen y se acercan ante él. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación hoy con el Señor? ¿Cómo es? Esa es nuestra invitación. 100 años, 1000 años después de que David escribiera este salmo, el Salmo 23, hay un momento en el cual el Señor Jesús ya estaba aquí y está junto con sus discípulos, y les dice uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Yo les hago una pregunta, vayámonos todos a ese momento cuando Jesús estaba con sus discípulos. Recordemos que el pueblo judío era un pueblo religioso y sabía el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, estos pescadores le estaban diciendo al Señor Jesús, enséñanos a orar. ¿Ustedes creen que sabían orar? Sí sabían orar, pero distinguieron algo muy particular en Jesús. Jesús, cuando empezaba a orar, los discípulos lo veían que había una intimidad cercana con Dios. Habían percibido que era una relación única, una relación más estrecha entre Dios y Jesús. Y la manera como Jesús se expresaba para con Dios era muy amorosa. Y por eso, al ver los discípulos esa relación que tenía Jesús con Dios, le decían, enséñanos a orar, así como oras tú, así como tienes esa relación con Dios. ¿Cómo es hoy tu oración? Tal vez es muy superficial, tal vez es la oración de la ovejita, bendíceme, ayúdame, prospérame. O tal vez son la de los 5 minutos, la de los 3 minutos, vea, como el horno de microondas. Señor, buenos días, ya me voy, bendíceme y ahí nos vemos en la tarde. ¿Sí? ¿Cómo es tu oración? Lo que los discípulos estaban distinguiendo en Jesús es que era algo más profundo, una relación estrecha. Y es cuando ellos le dicen, enséñanos a orar. A lo que Jesús voltea con una ternura, los ve y les dice, muy bien, ahora ustedes van a orar así: Padre nuestro, Padre nuestro. Tal vez en este tiempo para nosotros el decir Padre nuestro ya es algo muy común, pero si nos remontamos a hace un poquito más de 2000 años o casi 2000 años, más de 2000 años, ¿sí? El decirle Padre a Dios era una blasfemia. El decirle Padre o el decir incluso el nombre de Dios era formado por consonantes, no podía pronunciarse, ¿sí? No podía pronunciarse. A Jesucristo lo crucificaron los judíos, los fariseos, porque se hacía pasar o se hacía nombrar el Mesías o el Hijo de Dios, el cual es. Pero ellos no tuvieron la revelación, por eso dijeron, no, este está blasfemando. Entonces el hecho de decir Padre nuestro era algo revolucionario. Pero para los discípulos que tenían un corazón dispuesto, ellos decían, esto es todo, esto es todo. Y esa oración que ellos podían hacer era una invitación a decir, la misma comunión que yo tengo con Dios,
ahora se los comparto a ustedes. La misma manera como yo me expreso con mi Padre Dios, ahora se los comparto a ustedes. Ustedes ya no son huérfanos, ahora son hijos. ¿Cuántos ahorita levantaron la mano los nuevos? Pero entonces quiere decir que los que estamos aquí ya tenemos tiempito, unas semanas o unos años. Pero hay algo que sucede. Algunas veces Satanás viene a acusarte cuando has tropezado. Y no diga amén, Pero viene el enemigo a acusarte y te dice, tú no eres hijo de Dios. Y lo que hace el pecado es apartarte de la relación con Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, fueron a esconderse. Inmediatamente se escondieron. Y Dios les empieza a preguntar, Adán, Eva, ¿dónde están? Señor, acá estamos. ¿Sí? ¿Y qué están haciendo escondidos? Señor, es que te escuchamos venir y estamos desnudos, Señor. ¿Y quién les enseñó? El pecado crea vergüenza en el corazón de la persona. El pecado aparta. El pecado lo que hace es que dice, ¿para qué voy a la célula? ¿Para qué voy? Si no veo nada bueno en mí. Y cada vez que se levanta y se ve en el espejo, dice, yo no veo nada en ti. Y se habla a sí mismo. Y eso es lo que empieza a generar. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy? Miren, les voy a decir algo. ¿Sí? Dios no está buscando personas perfectas. Dios no está buscando personas que no cometan errores. Dios está buscando pecadores. Está buscando pecadores que acepten el llamado de Él para ser redimidos por el poder de su sangre. Amén. Así que cuando venga Satanás, dígale, sí, soy pecador. Dígale, sí, soy pecador. Pero tengo un abogado, a Jesucristo el justo, el cual Él me defiende, el cual está intercediendo por mí todos los días. Todos los días. Y es ahí algo que usted tiene que cuidar en su corazón. Ahora fíjese bien, Juan 1:12 dice algo que todos debemos de anotar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí recibieron a Cristo como su Señor y Salvador? Levante la mano. Levante la mano. Dígale, Señor, yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Y ese es un regalo. Les dio potestad, les dio la autoridad. Ahora, cada vez que venga el enemigo, usted no es ningún extraño. Usted ya tiene los argumentos perfectos para decirle, diablo mentiroso, tú quieres que deje de ir a la célula. Diablo mentiroso, tú quieres que ya no vaya a la iglesia. Fíjense bien lo que dice en Romanos 8:14. Dios envió a Jesús, el Hijo por naturaleza, para que tú pudieras llegar a ser un hijo o una hija por adopción. Pero Dios no ha terminado. A Él no le basta solamente con hacerte un hijo. Él quiere que realmente disfrutes, que te comportes como un hijo, que tengas esa confianza de entrar en la presencia de Dios y decirle, Padre, aquí está tu hijo. ¿Sí? Un hijo cuando va, tenemos mi esposa y yo 5 hijos, y esos 5 hijos llegan y no me piden permiso para abrir el refrigerador. Papá, ¿puedo abrir el refrigerador? Ellos llegan y lo abren y devoran todo. ¿Sí? Ahí empiezan y todavía quiero más. ¿Sí? El hijo tiene una actitud diferente. El hijo no se limita. El hijo no anda, bueno, pues es que creo que sí soy tu hijo. ¿Me vas a dar de comer? Cuando ponemos atención en el Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo que sigue es importante. Danos hoy. ¿De quién es el pan? ¿De quién es el pan? Nuestro. Nuestro. Pero muchas veces nosotros actuamos como si no fuera nuestro. Y nos afligimos, nos afanamos, ¿sí? Andamos como Marta limpiando ahí, ¿sí? En el trabajo, tenemos 2 trabajos, uno en la mañana, otro en la tarde, y en los fines de semana vendemos taquitos, ¿sí? Para poder alcanzar. Cuando Dios te dice, yo soy tu padre, yo soy el que te voy a dar ese pan que te pertenece.
Pero ¿por qué entonces no lo tenemos? Porque nuestra manera de actuar no es como un hijo, sino es como la de un extraño. ¿Y sabe qué es lo que nos aparta de esa convicción? El pecado. El pecado normalmente es lo que nos hace decir: tú no puedes orar. Entonces, ¿qué hace? No, pastor, es que mire, yo la verdad, pues me aparté porque volví a caer. ¿Y por qué no te acercas? No, es que yo creo que no me va a aceptar el Señor. ¿Y quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? El Salmo 32, busca el Salmo 32. Dice: bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No dice bienaventurado el hombre que no peca. No dice bienaventurado el hombre que es perfecto. No, bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. A lo largo de la vida, mientras estemos en este cuerpo decadente, vamos a tener tropezones, vamos a tener resbalones. El apóstol Pablo decía algo: aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Pero tenemos que también abrir nuestro corazón y creer en fe que Cristo es mi redención, que Cristo es mi Salvador. No es por tus obras, no es por lo bueno que seas, no es por lo que hagas, no son por tus títulos, no es por lo que tengas en tu cartera, es por fe. Tú eres salvo por fe, por la obra redentora, por la fe que tú tienes en que Jesucristo es tu Salvador, por la obra redentora de Él en la cruz. Por eso eres salvo. Así que cada vez que vuelvas a caer, dígale: Señor, aquí está otra vez tu hijo, vuelvo a caer, perdóname. El Señor, dice el Salmo 51, que es un salmo que yo sé que lo hemos leído y nos gusta mucho, pero dice que al Señor no puedes llegar con una ofrenda, con un holocausto, con algo que en el mundo existe. Pero sí puedes llegar tú a los brazos del Señor con un corazón contrito y humillado. Y ese corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Así que cuando vuelvas a tropezar, ve y humíllate, enciérrate en tu cuarto y dile: Señor, caí. Y aquí está, y dile detalladamente dónde y cómo y cuándo caíste. Mi pecado te declaré, dice el Salmo 32, y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré. David conocía al Señor como su pastor, no porque David fuera perfecto, sino porque David sabía humillarse en el lugar correcto, delante de la presencia de Dios. Que este año que tú estás terminando, ¿sí?, no lo termines igual como lo comenzaste. Este año tiene que ser diferente para ti. Este año tú tienes que buscar una palabra que te sostenga y que diga: Señor, yo no voy a terminar el año como lo comencé. Yo quiero terminarlo con una palabra diferente, con un número diferente en mis células. Ahora me voy a determinar a ir a la iglesia, me voy a determinar a abrir una célula, me voy a determinar a orar más, me voy a determinar a consagrar mis ojos, mis labios, mis oídos, mis palabras. Hoy me determino a consagrar mi corazón ante ti. Que eso sea el propósito que tú tengas. Pero te voy a decir algo: no lo hagas solo. No lo hagas solo. Hazlo con el Espíritu Santo. Que sea Él el que sea tu ayudador, que sea Él quien te guíe. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. La segunda parte, donde dice: el Señor es mi pastor, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue diciendo? Nada me faltará. Muchas veces pensamos en ese nada me faltará, que voy a tener la cartera llena, ¿sí?, que voy a tener el carro último modelo, que no voy a tener problemas. La verdad es que no es así. ¿Sí? Si bien Dios nos quiere bendecir, amén, ¿sí?, va a ser en el momento de Él y a la manera de Él. Hay otra versión, la Nueva Versión Internacional, que dice: el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. No lo que yo quiero,
Tengo todo lo que necesito. Y los que tengan una Biblia Nueva Versión Internacional, ahí lo puede consultar. ¿Sí? ¿Perdón? La NTV. ¿Sí? Nueva traducción viviente también. El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Amén. Entonces, ahora fíjese bien, aquí hay algo interesante. Si el Señor tiene todo lo que yo necesito para mí, ¿dónde es donde se generó todo eso? Precisamente ahí en la cruz del Calvario. Hay un momento donde el Señor Jesús está colgado ahí en la cruz. Ya fue golpeado, fue vituperiado, ya lo habían latigueado, le habían estirado la barba, le habían puesto la corona de espinas. Y él, estando ahí, después de que le hubieran dado de tomar vinagre, él dice: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. Eso está en Juan 19:30. Y en Apocalipsis 21, versículo 6, dice algo muy similar. Está también Juan el evangelista, pero ahora está en una visión. Y ahí en ese texto bíblico dice: y me dijo, es decir, Jesús le dijo a Juan: hecho está, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La palabra consumado es, o hecho está, decía el pastor Derek Prince, que significaba que todo estaba perfectamente perfecto, que no se necesitaba otro sacrificio más, que el sacrificio de Jesús cubre todas nuestras necesidades, todas. La palabra de Dios en Isaías dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? Fuimos nosotros, ¿qué? Curados, sanados. En Cristo Jesús, Él es nuestra plenitud. En Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Él es la fuente de nuestra vida. Él es la fuente de nuestra inspiración. Algunas veces nuestra confianza está más en comprar el medicamento original porque es para mi diabetes y tengo que tratarlo bien a mi enfermedad, cuando el Señor ya llevó en su cuerpo llagado todas las enfermedades. Primero yo le voy a dar un consejo: métase a la Biblia y dígale: Señor, ¿cuál es mi promesa para la sanidad? ¿Cuál es mi promesa? ¿Qué tienes tú para mi sanidad? Y sí le voy a dar el segundo consejo: obedezca a las autoridades. Toda autoridad que Dios tenga sobre su vida, sí, es enviada por Dios. Obedézcala. Algunos de ustedes, hace mucho que no platicaba sobre esto, pero algunos de ustedes conocen el testimonio de mi esposa. A ella le diagnosticaron cáncer, etapa 4, fase terminal. Y sí, cuando nos dieron la noticia fue como un balde de agua fría. Y así son los doctores, ¿eh? Sí, lo siento si hay un doctor por aquí, pero así son. Sí, bueno, esa doctora, esa sí era, los de aquí no. ¿Sí? Y cuando nos dan ese texto, cuando nos dan ese dictamen, fue un quebrantamiento en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y llegó un momento en que nos metimos a la Biblia y el Señor nos da Isaías 53, 4 y 5. Si ustedes ven, cuando Dios le da un texto, usted se lo graba en su corazón. Y Él ciertamente cargó con la enfermedad de mi esposa. Ciertamente Él llevó esa enfermedad, pero también tuvimos que pasar por el proceso. ¿Sí? Y a veces uno no entiende, no quiere pasar por un proceso, no quiere pasar por ese momento. Dice: ¿por qué, si el Señor me dice en su palabra que Él ya llevó mis enfermedades, por qué tengo que pasar por un proceso?
No es porque no le hayas caído bien al Señor, sino seguramente es porque Él quiere formarte ahí en el proceso. Cuando David dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, David ya había sido pasado por muchos procesos. David fue recibido, le dieron una promesa, lo ungieron cuando tenía 14, 15 años, y fue hasta que tuvo 30 cuando se cumplió esa promesa para ser rey. ¿Sí? A Abraham le dieron una promesa: y haré de ti una nación grande. Sí, se la dieron cuando tenía 75 años, y cuando su cuerpo ya era como de 100 es cuando tiene a su primer hijo, a Isaac. Amén, vamos bien hasta aquí. Sí, pero déjenme les digo, Dios le prometió a Abraham y le dijo: voltea hacia arriba y ve las estrellas, que así será tu descendencia. Le voy a decir algo: físicamente Abraham no vio a nadie, solamente vio a un hijo, al hijo de la promesa, Isaac, y al hijo de la esclava, a Ismael. Pero dice: en el hijo de la promesa vendrán tus descendientes. Pero ¿dónde quedaron todas esas estrellas? Cuando salió Abraham de la tienda y le dice Dios: voltea hacia arriba y ve las estrellas y cuéntalas, que así será la descendencia. Él te estaba viendo a ti. Él estaba viendo tu rostro y decía: un día, un domingo en septiembre, se van a reunir en MSI, y yo sé que ahí van a estar esas estrellitas que estoy viendo. Y esa fe, esa palabra, ¿sí?, se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Cuando Dios te dé una promesa, no claudiques en ella, no dejes de creerla, porque ahí es donde Dios se está formando. Si tienes que pasar por ese camino, pásalo. Él es tu proveedor, Él es tu pastor, y ten la seguridad que nada te faltará. Ten la seguridad. Tu confianza tiene que estar plenamente en el Señor. Tú que has sido invitado por primera vez aquí, tal vez te invitó un amigo, o fueron las redes sociales, o tal vez ya estabas buscando al Señor y el Señor te dijo: entra aquí. El Señor está buscando tu corazón. El Señor está buscando ser tu pastor. El Señor está buscando restaurar lo que hay ahí adentro, en la profundidad del corazón. Y déjame te digo desde ahorita, muchas veces tal vez te vas a equivocar, pero la palabra dice, y esto está en Hebreos, la palabra dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Él está ahí como sumo sacerdote, representándote, y su sangre bendita está en un presente continuo, listo para limpiarte, para perdonar tus pecados. Déjame te lo explico de otra manera. Vamos a hacer un viaje hacia la época de Moisés. Moisés fue enviado por Dios, y hay un momento donde Dios le da a Moisés todas las instrucciones para levantar el tabernáculo, ¿sí? Y empiezan a establecer los sacrificios, y entonces se designa a Aarón como el sumo sacerdote, como el sacerdote. Y una de las características que tenía que tener el sacerdote era precisamente que cada año tenían que tomar unos cabritos, ¿sí?, y ofrecerlos delante de la presencia de Dios. El primer sacrificio era para propiamente el sacerdote. De hecho, el sacerdote, cuando iba a entrar en el lugar santísimo, era un área donde estaban unas cortinas como de 3 metros, y al sacerdote le ponían aquí una campanita. Entonces entraba con el primer sacrificio al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y si Dios aceptaba ese sacrificio, ¿sí?, quería decir que había perdonado primeramente los pecados del sacerdote. Después tomaba el segundo sacrificio, y ahora era para interceder por todo el pueblo de Israel. Y estaba intercediendo allí el sacerdote delante de la presencia de Dios. Eso era en la antigüedad.
Cuando viene Jesús, Jesús ahora es ese Cordero de Dios. Y Él mismo se ofrece para perdonar tus pecados. Cuando Jesús asciende al cielo, Él se sienta al lado, a la diestra de Dios Padre. Y se sienta con dos características. La primera es que te representa a ti como el sumo sacerdote. Él está intercediendo por ti en este momento, en medio de tu aflicción, en medio de tu necesidad. Él está intercediendo de día y de noche. Él no está parando por estar orando por sus hijos, por sus hijas, por aquellos que tienen un problema. Él está intercediendo ahí de día y de noche, de día y de noche. La segunda es que Él ofreció su sangre para perdonar tus pecados. Una desventaja que tenían los sacerdotes de la antigüedad es que ellos tarde o temprano iban a morir. Y después se levantaba otro sacerdote y entraba otra vez en el lugar santísimo. Jesucristo vive y vive eternamente y para siempre. Y Él te está representando a ti ahí delante de la presencia de Dios. Y déjame decirte algo que tal vez vas a decir es una locura, pero dice la palabra de Dios que Dios nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Pregunta: ¿dónde está sentado Jesús en este momento? ¿Dónde está sentado? A la diestra de Dios Padre. Y si Dios te hizo sentar juntamente con Él, ¿dónde estás sentado tú espiritualmente? A la diestra de Dios Padre. Cuando llegues a ofrendar, cuando llegues a ofrecer tu oración, no digas: es que mis oraciones tienen estorbo. No es cierto. Es que mis oraciones llegan hasta aquí nada más. Es que ore usted, pastor, ore usted, pastor, ore usted, líder. Cuando llegas con un corazón purificado por la sangre de Cristo, libre de pecado, tus oraciones están llegando a donde está tu papá Dios. Y tú puedes voltear y decir: Padre, papito hermoso, hoy vengo con esta necesidad. Y Él te escucha, no porque vas en tu nombre, no porque vas en el nombre de Lupita, de Rosita, de Beto, de Juan. Es porque vas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando tú llegas a la presencia de Dios y le dices: Jesús, perdona mis pecados, perdona mis pecados, Jesucristo se conduele juntamente contigo. Algunos de ustedes tal vez han visto a sus propios hijos que tienen una enfermedad, que enfermaron, y dices: híjole, a mí no me gusta ver a mi hijo así. Lo mismo sucede con el pecado. Jesucristo no le gusta ver el pecado en ti, pero se conduele contigo. Le puede cuando caíste, le puede cuando estás ahí tirado. Él dice: levántate, ven a mí otra vez, ven a mis brazos, que yo soy ese buen pastor que te está esperando. Iglesia, es tiempo que usted renueve su oración con el Señor, que vaya a los pies del Señor y le diga: Señor, límpiame, límpiame más y más de mi maldad. Límpiame, Señor, de todo mi pecado. Créeme un corazón nuevo y espíritu noble me sustente. No dejes que venga Satanás y te diga: no tienes parte, no puedes entrar delante de la presencia. Dígale: sí, soy culpable, pero tengo a mi abogado, a Jesucristo. Él ya pagó mi fianza, Él ya pagó mi deuda por mí. No es por lo que yo haya hecho, es por lo que Él hizo, y yo creo en Él como mi Salvador. Él es el buen pastor y está en busca de sus ovejas. En Juan 15,
en Juan, dice: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos verdes. El ladrón solo viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a cada una de mis ovejas. A cada uno las conozco, y las mías me conocen. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un nuevo rebaño con un solo pastor. Esas otras ovejas eres tú, persona nueva que acabas de venir. El Señor quiere pastorearte por lugares de delicados pastos. La provisión está en Cristo Jesús. Cuando ores, dígale: Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará.